más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Y nos acompaña en estos momentos aquí en nuestros estudios la abogada María Paz Gervis. Ella es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción. Abogada Gervis, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, buenas tardes y a todos quienes nos escuchan. Acabamos justamente, abogada, de escuchar un poco los avisos de movilizaciones que se están dando por parte de organizaciones como la CONAIE, por parte de la UNE, por parte de otros grupos que están buscando la oportunidad de nuevamente llevar al país a ese caos que ya hemos tenido en anteriores ocasiones. ¿Cuánto nos puede afectar en la economía de nuestro país después de que estamos recién levantándonos de una pandemia que nos dejó una situación crítica en el tema económico y además tomando en cuenta que ya tuvimos con anterioridad otras movilizaciones? Bueno, efectivamente, el país entero estamos expectantes cada vez que escuchamos estos anuncios de posible paralización. Y yo me niego a pensar que sea una vez más la oportunidad de caotizar el país. Y le digo por qué. Porque toda protesta es legítima. ¿Hay descontento? Pues sí, efectivamente hay descontento. Creo que somos muchos y muchas los ciudadanos, ciudadanas que echamos en falta correctivos en la toma de decisión, en la conducción política del país. Y a esto me refiero en todos los actores, no solo ejecutivo, ejecutivo, legislativo. Vemos una ausencia de progreso en nuestras ciudades, en nuestro país. Y creo que es necesarísimo, indispensable que desde la sociedad civil tengamos una voz que expresemos desde distintas formas. Con lo cual yo me niego a afirmar que toda paralización conduce al caos. Sin embargo, entiendo también una sensación casi traumática que podemos tener los ecuatorianos, y aquí voy a ser categórica, los quiteños y quiteñas. Y eso no somos solo los que hemos nacido en esta ciudad. Somos todas las personas que habitamos en esta ciudad y que hemos sufrido los ataques de quienes quieren caotizar, de quienes prefieren la barbarie frente a los mecanismos democráticos. Y con esto quiero insistir que cuando hablo de mecanismos democráticos no me refiero a que siempre estemos de acuerdo. De hecho, lo normal es que vamos a discrepar y es sano discrepar y tenemos que aprender a encontrarnos en nuestras diferencias y a llegar a consensos mínimos en esas diferencias, pero nunca más en términos de destrucción de una ciudad que es ni más ni menos la capital de los ecuatorianos. Tomando en cuenta justamente, y usted lo decía, obviamente todos los ciudadanos tienen derecho a realizar movilizaciones pacíficas para ser escuchados en sus reclamos. Eso todos lo entendemos y está además garantizado por la Constitución. El tema es no llegar a esos puntos extremos como los tuvimos ya en el pasado, como en octubre del 2019, como en junio del 2021. Algunas de las 2022, alguna de las cifras justamente que tengo aquí, tomando en cuenta solamente lo que ocurrió en esa movilización, en esa paralización, para utilizar la palabra correcta, que se dio en junio del año 2022, según una estimación del Banco Central, abogada, las pérdidas ascendieron a más de $1,000 millones. Fueron concretamente 1.115.4 millones de dólares. Estamos hablando de entre pérdidas y daños. Estamos hablando que la afectación fue de más de 700 millones de dólares para el sector no petrolero. Son cifras altísimas y cifras que ponen en riesgo justamente para el sector industrial, para el sector productivo de nuestro país. Estoy de acuerdo con usted en parte, estoy de acuerdo en que esas pérdidas afectan al sector productivo. Sin embargo, yo en la parte que creo que quiero complementar que no es solo el sector productivo, las pérdidas son para todo el país. De acuerdo. Quizás nos es más fácil el cuantificar, podemos hablar nosotros, yo tengo aquí datos de junio de 2022, de esos 17 días de paralización según el informe realizado por la Cámara de Industrias y Producción. El 91,8% de las empresas reportaron
reportan pérdidas en ventas. Casi el 73,5% indicaron que sus operaciones se paralizaron. Un 67,3% registró disminución de la demanda de sus productos. Pero esos datos son apenas una pequeña arista de un problema mucho más complejo. Y me atrevo a decir, rescatando el derecho que tienen las empresas, claro, y quienes hacemos empresa a trabajar y a continuar con nuestras actividades, pero que dentro de la escala social, cuando hablamos de pérdidas, ese sector pierde, pero pierde menos. Y cuando digo menos, porque tiene mayor capacidad de recuperación. Pero nosotros pensamos en la ciudadanía, nosotros pensamos en los empleados, nosotros pensamos en las personas que tienen el kiosco, como por ejemplo fue el famoso caso de doña Marta, que perdió su kiosco y que con la solidaridad de la ciudadanía se le restituyó, pero ese es un caso aislado. Pero nosotros realmente tenemos cuantificado, no tenemos. Cuando hablamos de estas pérdidas económicas, yo creo que tenemos que mencionar la paralización de actividades productivas implica reducción de bajas de ventas por la poca demanda. Y ahí no pierden solo los empresarios que tienen el capital, ahí pierden toda la cadena productiva, todos los empleos que se generan de esa actividad. Tenemos que hablar de perder exportaciones por problemas de circulación. Claro que sí. Tenemos que hablar de ausencia de personal, de disminución de la productividad. Tenemos que hablar de daños en instalaciones. Tenemos que hablar de que la seguridad alimentaria, la movilidad, los daños, los bienes, los servicios, afecta algo mucho más que lo económico, que son los derechos humanos fundamentales. Una de esas paralizaciones bárbaras, como las que hemos asistido en los últimos años, los ecuatorianos y sobre todo los quiteños, lo que está mermando son los derechos humanos fundamentales. Y tenemos que saber que cuando hay pérdidas, normalmente quien pierde más son esa población de escasos recursos, esa población que se gana el pan de cada día. Y nuestra obligación como Cámara de Industrias y Producción y como sector empresarial es hablar también por esas personas, es hablar por el bienestar de nuestro país. Y quizás cerrar con esto, que un daño que no logramos cuantificar y que no existe porcentaje ni número que le dé, es la fisura social. El miedo entre unos y otros, el resentimiento, la incapacidad de vernos a la cara entre vecinos, entre colegas, entre amigos. Y eso es también lo que tiene que ocuparse, no solo las autoridades electas, sino todos los líderes y lideresas de nuestro país. Y una consecuencia gravísima también es que se genera desempleo con esto, y tomando en cuenta que es uno de los problemas que tenemos hace mucho tiempo aquí en el país. Justamente la gente está esperando que haya generación de empleo, pero ante este tipo de situaciones no hay generación de empleo, porque obviamente sí los comercios, sí las empresas, sí las industrias, ya sean grandes o sean emprendedores o lo que sea, no van a poder seguir contratando personas, al contrario. Si son afectados económicamente, ya no van a tener que reducir su número de empleos, y eso también es una consecuencia que hay que tomar en cuenta en todos estos daños que se dan por estos anuncios. Además, los anuncios de paralizaciones generan inestabilidad y la gente no confía en que pueda invertir en el país. Definitivamente, nosotros como Cámara de Industrias y Producción no estamos con los brazos cruzados. Esta misma semana le pedimos una audiencia al nuevo ministro de Gobierno. Nosotros tratamos de tener un diálogo constante con las distintas autoridades, los nuevos alcaldes y alcaldesas electos, porque creemos que hace falta decisiones de política pública para cerrar brechas. Porque nosotros desde el sector empresarial y desde el sector privado hacemos lo que nos corresponde, respetando la ley, cumpliéndola a rajatabla, creando incentivos, pero nosotros somos muy conscientes y también echamos en falta mayor decisión política, pero al mismo tiempo nosotros también nos dirigimos, y me permito por este espacio, ojalá me escuchen con todo el respeto a los líderes sociales que convocan a estas marchas, que nos escuchen al resto de la sociedad civil, que hay un montón de sociedad civil ahí afuera, que tenemos ese miedo al que usted hace mención, que nos ponemos a pensar, no puede ser otro paro, que los niños y niñas dicen otro paro, no vamos a ir al colegio. Y entonces, ¿por qué no nos sentamos y hablamos de las cosas que realmente importan? ¿Por qué no hablamos que todos los niños y niñas del Ecuador tienen derecho a la educación, y que esos sectores donde no llega educación de calidad y oportuna deben ser atendidos por todos nosotros? Pero eso no se consigue destruyendo ciudades. ¿Qué hacer? Usted lo decía hace un momento. ¿Qué parte de responsabilidad tienen entonces las empresas, ustedes como Cámara? ¿Qué hacer? ¿De qué forma aportar para que se llegue a consensos, que no lleguemos a ese punto?
Nosotros tenemos siempre la mano extendida para poder acercarnos y ser creativos. Si algo nos caracteriza al sector empresarial es que sabemos crear y estamos dispuestos a crear, pero definitivamente hay unas autoridades que son a nivel seccional y a nivel nacional, y lo que no podemos pensar es que desde la sociedad civil nosotros podemos reemplazar al Estado. Ese no es nuestro papel, pero sí debemos crear, dialogar con el Estado. Y cuando digo dialogar puede sonar a una palabra que está un poco trillada. Decimos mesa, reuniones, bueno, también son mecanismos, pero cuando hablo de diálogo de ida y vuelta, es escucharnos en nuestras diferencias. Nosotros como sector empresarial y la CIP en particular, la Cámara de Industrias y Producción, representamos a 62 sectores a nivel nacional. Lo que implica es que nosotros estamos todos los días en el campo. Nosotros conocemos las necesidades de los obreros. Nosotros sabemos que hay problemas de vialidad, que hay problemas de agua, y eso le hemos expresado al ministro de Gobierno. Más allá de cumplir con la ley, de tomar riesgos que implica invertir en nuestro país, pero también estamos dispuestos a colaborar como sociedad civil y ser parte de un proceso de empoderamiento que necesitamos como ecuatorianos y ecuatorianas. Nosotros mismos buscar las soluciones a nuestros problemas a través de trabajo mancomunado, de proyectos solidarios que no significan filantrópicos, ojo, que significan utilizar los recursos que tenemos de la mejor manera. Voy a poner solo un ejemplo. El maravilloso programa de vacunación, que fue un éxito en la región, definitivamente lo lideró el gobierno nacional, pero lo hizo apoyado por la empresa privada. Y a nosotros nos encanta repetir esto, porque ese es el mejor ejemplo de que, guardando las diferencias o las posturas que podamos tener, cuando existe una causa común como es el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía, trabajando juntos, público y privado, sacamos buenos resultados. ¿Qué expectativas se tienen para este 2023 si las cosas siguen marchando como hasta el momento? Nosotros somos positivos, nos gusta mirar hacia adelante, tenemos muchos proyectos desde el sector empresarial, seguir empujando esta máquina, porque lo que no vamos a admitir es que que los problemas del Ecuador se reduzcan a seguridad y a falta de empleo. Lo que nosotros podemos hacer es abonar para crear una atmósfera de confianza y que esa seguridad sea cada vez más asequible y se pueda construir. Y también trabajamos en varios proyectos para incentivar los consensos a nivel nacional que permitan promover mayor empleo de calidad, empleo formal. ¿Y qué tan importante justamente para esa finalidad es la inversión que se pueda dar en el sector industrial y productivo? Hace un momento escuchábamos al doctor José Rivera, él es analista económico, y comentaba en uno de nuestros noticieros que pues obviamente con un riesgo país de 1.632 puntos, obviamente hay dudas para invertir por parte de locales y extranjeros. Creo que por esa misma razón es que nosotros, con mucha humildad, pero con absoluta convicción, nos hemos dirigido a los tomadores de decisión para pedirles correcciones en la toma de decisión a nivel político, porque efectivamente el manejo que se ha dado, la disciplina fiscal en términos macroeconómicos, ha dado un bienestar que muchos podemos entender, pero sin embargo vemos que eso no es suficiente. Echamos en falta la inversión en obra pública, el poder palpar que los ecuatorianos y ecuatorianas sientan más cerca su gobierno y que sintamos todos que nuestras necesidades básicas son resueltas, porque eso no alcanza cuando a nivel internacional no nos miden solo por números, sino que nos miden por un entorno completo que es el que estamos tratando de construir, donde la seguridad es fundamental, claro. Seguridad física y seguridad jurídica. Por eso es que consideramos que toda protesta legítima no podría nunca ni debería nunca reproducirse en esas escenas de violencia y de barbarie que ya hemos visto tanto en junio como en octubre de los años anteriores. ¿Qué decir de las autoridades locales recién electas? ¿Qué expectativas tienen ustedes con respecto a ellos? Muy positivas. Nosotros hemos gestionado ya han tenido acercamientos. Estamos precisamente gestionando reuniones. Esperamos pronto reunirnos con el alcalde electo de la ciudad de Quito, lo propio con el alcalde electo de la ciudad de Guayaquil y de las otras ciudades, no voy a mencionar todas, también con autoridades de gobiernos locales, porque nosotros como cámaras, como gremios, lo que estamos interesados es en apoyar y sumarnos a los proyectos que lideren las autoridades electas, a quienes les felicitamos desde ya por esta vía también, y estamos seguros que un nuevo
nuevo comienzo siempre nos llena de expectativa y da la posibilidad de crear proyectos en consenso que nos lleven al desarrollo. Definitivamente eso es lo que esperamos todos los ecuatorianos, lo hablamos hace un momento, que no se llegue a este tipo de situaciones, que hayan los diálogos necesarios para llegar pues a acuerdos, a consensos y justamente que la economía no se desacelere ahora que estamos empezando a retomarla en estos últimos tiempos. Vimos ahora el feriado ha sido muy positivo para el sector turístico y obviamente también para el sector productivo. Esas son buenas noticias. Esperamos pues que sigan así las cosas y que no se lleguen a estos extremos. Definitivamente, creo que lo que queremos los ecuatorianos y ecuatorianas es un ambiente de paz, de solidaridad, de progreso, para disfrutar y desarrollar este maravilloso país que tenemos. Muchísimas gracias. Que así sea. Entonces le agradecemos a la abogada María Paz Gervis, ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción. Gracias nuevamente por habernos acompañado en este espacio informativo.